Bueno, bienvenidos todos, Shabbat Shalom. Hermosos hermanos, familia preciosa, familia que nos acompaña también por las redes. La parashá de esta semana, la porción es la parashá Vayelej. Se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, una parashá cortica, pero llena de un gran significado. Ya estamos terminando el libro de Deuteronomio, un nuevo ciclo de la Torá. Vayelej significa y fue. El nombre que le he colocado, o la temática, el nombre es la profecía, una bendición. Muy en sintonía con lo que tú nos estabas hablando, ¿verdad? Sobre la importancia de la profecía. Estamos conectados a través del Espíritu de Santidad. Vamos a tratar de ver la profecía, viendo con respecto a la Torá en Yeshua y los eventos del fin. Así que mantengamos eso en mente para que podamos hacer una buena hilación del mensaje. Desde el punto de vista pictográfico, Vayelej se escribe con la Vav, con la Yod, con la Lamed y con la Kaf. Significa letra por letra la conexión, la diestra de Dios, la voz de autoridad y la cobertura. Por lo tanto, podríamos definirlo como la conexión con la diestra de Dios, la voz de autoridad que es nuestra cobertura. Recordemos que el Mesías es la voz de Dios, es el que nos cubre, porque es el que perdona nuestros pecados a través de su obra y es el que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, comienza así la parashá. Por favor, Javi. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y Hashem me ha dicho: no pasarás este Jordán. Ok, entonces el nombre de la parashá es la primera palabra, fue. Y fue Moshe al pueblo. Le anuncia que tiene 120 años y que no va a poder ir ni venir. Y no era porque ya estaba tan viejito que no podía caminar, sino porque ya anteriormente el Eterno le había dicho que él no iba a pasar el Jordán, ya el pueblo iba a pasar el Jordán y que él no iba a pasar de los 120 años. Y aunque estaba en buena condición física, en buena vejez, él sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir en ese sentido, ¿no? Fíjense, en el judaísmo, cuando se estudia la palabra, se estudia interpretándose en diferentes niveles. Existen 4 niveles que se le llaman el Pardés. El Pardés es un acrónimo de cada uno de esos 4, de la primera letra de cada uno de esos 4 niveles de interpretación. El primer nivel es el Peshat, que es un nivel literal de interpretación, como lo que acabamos de leer literalmente. Todo lo que vamos a leer de la parashá hoy se interpreta literalmente, porque están narrando hechos que sucedieron tal cual. Luego está el nivel de Remes, que es un indicio para apreciar un significado más profundo. Después tenemos el Drash, que es una analogía, una tipología, y el nivel Sot, que es el nivel más profundo, que es una revelación secreta, mística de cada palabra. Ahí vemos, por ejemplo, cuando vimos el significado de la palabra desde el punto de vista pictográfico, estamos en nivel Sot. Cuando vemos la gematria, estamos en nivel Sot. Hoy vamos a introducir dentro de parte del estudio lo que se llaman los midrash, los midrashim en plural, ¿no? Que estaríamos hablando del tercer nivel de interpretación, que es el drash, por eso se dice midrash. El midrash es parte de la Torá oral, de la llamada Torá oral. Son enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes y leyes de la Torá. Entonces, con respecto a este acontecimiento tan crítico para nuestro pueblo, que era la despedida de Moshe, el gran profeta, hay algunos comentarios o algunos midrash al cual voy a hacer referencia, ¿no? En el Midrash Tanhumá
Voy a tratar de leer un poquito rápido porque es largo, pero espero que tengan idea de lo que se está hablando. Dice, el Midrash Tanhumá de la Parashá de Sot HaBerajá, que todavía es una de las últimas, o la última Parashá de este ciclo de Deuteronomio, dice, con respecto a Deuteronomio 31:14, entonces el Señor le dijo a Moisés, a Moshe, he aquí se acercan los días para que mueras. Este texto está relacionado con Proverbios 11:31. He aquí, el justo será recompensado en la tierra. Si el justo va a ser recompensado en la tierra, ¿por qué Moshe va a morir? Entonces, lo hace a nivel de pregunta. Con referencia a quién se habla este texto de Proverbios 11:31, no habla de nada menos que de Moshe el justo, porque no hay nadie como él, ni entre los profetas ni entre los salvos. Así que aquí está el santo bendito sea, testificando acerca de él después de su muerte, en Deuteronomio 34:10. Nunca más surgió en Israel un profeta como Moshe. Eso lo dice al final del Deuteronomio, ¿no? Aún así, no tenía el poder para salvarse él mismo de la muerte, ni tampoco al resto de las personas. Entonces, aquí quiero hacer una analogía profética. Moshe representa la Torá escrita. Y la Torá escrita no puede salvar a nadie, absolutamente a nadie, porque sin derramamiento de sangre no se remiten los pecados. Por lo tanto, la Torá no tiene sangre, no puede morir. Y eso quiere decir la imposibilidad de Moshe de salvarse a sí mismo, o sea, de la Torá escrita a salvar a Moshe o a salvar al pueblo de Israel. Aún así, y David, por lo tanto, dijo en 1 Crónicas 29:15, porque somos extranjeros delante de ti y transitorios como todos nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra son como una sombra y no hay esperanza. Pero esto está en contradicción con lo que está escrito en el Salmo 37:34 con respecto al tema de la esperanza. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te levantará para heredar la tierra. Para heredar la tierra. Pero si Moshe, el justo, que no había un profeta más grande que él, no iba a poder entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo es eso? Que la palabra dice una cosa, pero Moshe está viviendo otra cosa. Eso nos pasa a nosotros constantemente. Leemos la palabra, confiamos en el Señor, creemos lo que Él dice, pero de repente vemos que están sucediendo otras cosas en nuestra vida como que contrario a lo que el Señor nos promete. Pero hay que, digamos que, tener un nivel profundo de entendimiento al respecto. Dice, entonces, ¿por qué dice el texto en 1 Crónicas 29:15 y no hay esperanza? David dijo, maestro del mundo, en todas las circunstancias una persona tiene esperanza. Si uno es pobre, espera hasta hacerse rico. Si es débil, espera hasta que se vuelva fuerte. Si está enfermo, espera hasta que se cure. Si está confinado en prisión, espera hasta que lo liberen. Sin embargo, el día de la muerte no tiene esperanza. Y a eso se refiere, al día de la muerte. Todos vamos a morir. Como vemos aquí, el santo bendito sea habló con Moshe cara a cara, pero todavía no pudo salvarse de la muerte. Y así Salomón ha dicho en Eclesiastés 9:2, como todo le sucede a todos, lo mismo a los justos y a los malvados, refiriéndose a la muerte. O sea, esto es un midrash, es una interpretación donde se conectan diferentes versículos y donde se hace un análisis en torno a un versículo, se hace un análisis completo al respecto, ¿no? Aquí continúa el midrash. Voy a saltarme este midrash porque es bastante largo y vamos a ver otro midrash. El midrash Tanhumá
Baet Hanan 6.1. Baet Hanan es una de las parashas que vimos no hace mucho, también aquí en Deuteronomio. Y dice, Deuteronomio 3.26, que se refiere, no vuelvas a hablarme sobre mí, sobre este asunto otra vez. Eso fue cuando Moshe le estaba pidiendo al Señor, mira, por favor, déjame entrar a la tierra prometida, yo quiero ver las promesas que tú nos hiciste. Y el Señor le dijo, rotundamente no vas a entrar. Proféticamente, la Torá no puede introducirnos a la tierra prometida, a la eternidad. Moshe representa la Torá escrita. Y el Eterno le dice a Moshe, no vas a poder entrar. Porque el que iba a entrar es, en este caso, el de Joshua, que vamos a ver proféticamente que representa a nuestro Señor, y es Joshua, o Yeshua, que es el mismo nombre, ¿no? Como estabas comentando ahora, Javier. Entonces, esto está relacionado con lo que dijo Job en Job 20, 6, 7. Aunque la altura de uno asciende a los cielos y su cabeza alcanza las nubes, él perece para siempre como su estiércol. Con referencia a quién dijo Job este versículo, solo habla con referencia al día de la muerte. Entonces, aunque uno asciende a los cielos y se hace alas como un pájaro, cuando llega su hora de morir, sus alas se rompen y cae ante el ángel de la muerte como un animal ante el carnicero. Así también ha dicho David en el Salmo 146, 4. Su espíritu se va, él regresa al suelo. Cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, nosotros caemos muertos. Y Job ya ha dicho en Job 3.19, los pequeños y los grandes están allí, y el esclavo está libre de su amo. Como si su maestro lo comprara por miles y miles de monedas de oro. Una vez que el esclavo ha llegado al momento de morir, no puede decir, él es mi esclavo, no se puede morir, ¿no? Sino que se libera de su amo. Otra interpretación de Job 26, aunque la altura de uno asciende a los cielos, esto se refiere a Moshe, quien ascendió al firmamento y que llegó a la fe, o sea, llegó a la presencia del Señor cuando subió al monte Sinaí, recibió las tablas de la Torá, ¿no? Además, era como los ángeles, ministrantes en el sentido de que habló con él, es decir, con el santo bendito sea él, cara a cara, y recibió la Torá de los días para que mueras. Moshe le dijo, maestro del mundo, no sirve de nada que mis pies han pisado el arafel, ese cielo, ese lugar tan elevado. Es por nada que he corrido delante de tus hijos como un caballo, que mi fin sea por el gusano. Rabí Abahud dijo, ¿a qué es comparable el asunto? A uno de los nobles del reino que encontró una cierta espada hindú que no tenía comparación en el mundo y que dijo, esto es adecuado solo para el rey. ¿Qué hizo? Se lo trajo al rey como un regalo. El rey dijo, córtale la cabeza. Así también Moshe le dijo al santo bendito sea él, por la palabra que solía alabarte, cuando dije en Deuteronomio 10:14, he aquí los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a Hashem, tu Elohim. Por eso, por esa palabra, estás decretando la muerte sobre mí. Cuando dices en Deuteronomio 31:14, he aquí los días se acercan para que mueras. Pero la Torá es justa, porque dice que no hay un justo, ni siquiera uno, y que todos, desde Adán, en el momento que desobedeció, y todo el resto de la humanidad por completo, está contaminado por el pecado, con la naturaleza pecadora, y está decretada su muerte. Es por esto que tenemos que entender, tenemos que tener muy, pero muy claro que el Mashiach, el Mesías,
no puede nacer de un hombre y de una mujer. Porque si nace de un hombre y de una mujer, está sentenciada a su muerte, no para justificar a los pecadores, sino porque Dios le va a cobrar su propia deuda si está contaminado por el pecado. No está capacitado para salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo, como le sucedió a Moshe, como sucede con la Torá, que no está capacitada para salvar a nadie. Entonces, vamos a proseguir la lectura de la parashá para que veamos cuál es la esperanza verdadera que nosotros debemos tener. Dan, ¿puedes leernos el versículo 3 de Devarim, de Deuteronomio 31? Hashem tu Elohim, Él cruzará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las poseerás. Yehoshua, Él cruzará delante de ti tal como Hashem ha dicho. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Va a cruzar Hashem delante de nosotros o es Yehoshua que va a cruzar delante de nosotros? Ahí está diciendo, está hablando de Hashem y está hablando de Yehoshua al mismo tiempo en el mismo versículo. Pero esto tiene un significado profundo, un significado profético, porque Yehoshua, que es Yeshua, que es el nombre largo de Yeshua, es el que está destinado a llevarnos a la eternidad, a la tierra prometida. Y si lo entendemos literalmente, simplemente Yehoshua iba a ir delante del pueblo de Israel a cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida, y delante de Yehoshua iba a estar el Eterno mismo, y no hay ninguna contradicción al respecto. Y eso sucedió así literalmente, pero está escrito de esta forma porque también, recuérdense que toda la Torah es una profecía sobre Yeshua y el plan de salvación. Entonces tenemos que tener ese entendimiento. Y aquí nos está dando ese mensaje. Yo le puse ahí como título a esta lámina: Hashem Yehoshua pasará delante de ti, camino a la eternidad. El poder de Dios, la mente de Dios, va a pasar con su propio cuerpo, que es la imagen visible, su rostro, delante de nosotros para conquistar la eternidad. Recordemos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ustedes creo que se lo saben de memoria, pero sin embargo, quizás algunas de las personas que se están conectando en el día de hoy, que no han visto esta información, en Nehemías 8:17 se refiere a Yehoshua bin Nun, que es Josué, traducido en la Biblia, y dice: y toda la congregación que volvió a la cautividad hicieron Sucot, y en Sucot habitaron, tabernáculos, porque de los días de Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Resulta que en este pasaje a Yehoshua bin Nun se le acorta el nombre y se le coloca Yeshua, como lo mostramos aquí en esta lámina. Lo que está resaltado en amarillo es el nombre de Yeshua, que es Yehoshua, pero escrito como Yeshua. Por lo tanto, Yehoshua y Yeshua se está refiriendo al mismo nombre, a la misma persona. Fíjense, en Hebreos 1:3, Valentina, por favor, puedes leernos 1:3 y Colosenses 1:16. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es la imagen, el rostro del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yeshua y Hashem son uno solo. Yeshua es el rostro de Elohim y Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque vino de Él. Así de sencillo, vino de Él. Ok. Si seguimos leyendo la parashá, los siguientes versículos, el 4 y el 5, Lía, por favor. Y hará Hashem con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó. Y los entregará Hashem delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Ok. O sea que el Eterno es el que va a destruir a nuestros enemigos.
Ok, continúa leyendo, Lía, en el versículo 6. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque Hashem tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ok, ni te desamparará. Fíjense qué interesante, que es importante que seamos firmes y valientes. Pero debemos ser firmes ¿en qué? En la Torá. Nosotros tenemos que ser firmes en la Torá en nuestro corazón, porque de esa manera nuestros enemigos van a ser destruidos. Fíjense que recordemos la historia de cuando Moshe iban a pelear con Amalek. Amalek quiso destruir al pueblo de Israel porque le provocó y le dio la gana, por odio simple y no por defensa propia, porque tuvieron la oportunidad de evitar la pelea. Y en Shemot, Éxodo 17, 12 y 13, Daniela, ¿puedes leerlo, por favor? Valentina, ¿estás leyendo? Sí, ya leí, Sí, pero ok, Pero las manos de Moshe se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto tiene una aplicación muy práctica en la vida de cada uno de nosotros hoy. Si la Torá de Moshe, que es la Torá escrita, está firme en nuestras vidas, entonces Yeshua, nuestro Mesías, va a destruir a los enemigos de nuestra alma. Amén. Muy, muy importante. Ok, en Hebreos 2.14, Juanita, ¿puedes leerlo, por favor? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Yeshua, cumpliendo todas las profecías de que tenía que venir el Mesías a morir por nosotros para poder derrotar al enemigo. En el corazón de Yeshua estaba firme la Torá. Él cumplió absolutamente todo lo que él estaba dicho. Es un ejemplo para nosotros. Mateo 5:18, yo leo, por favor. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Ok. Evidentemente toda no se ha cumplido. Estamos esperando el regreso de nuestro Mesías. Estamos esperando el juicio final. Estamos esperando el milenio. Estamos esperando la eternidad. Y lamentablemente, y yo era uno de los que por ignorancia y porque no me había llegado el tiempo, afirmaba que lo contrario a lo que dice la palabra, porque yo pensaba que muchas de las cosas que estaban escritas en la Torá estaban totalmente abolidas, y no es así, porque así nos lo dice el Evangelio de Mateo. Seguimos leyendo en la paracha los versículos 7 y 8. Estefanía, por favor, de Barín 31, 7 y 8. Y aquí abordamos otro aspecto que tiene que ver con la herencia. Entonces llamó Moshe a Yehoshua y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que Hashem ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. Hashem irá delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Ok, entonces ya vimos que Yehoshua era el que iba a hacer pasar a la tierra prometida al pueblo, pero aquí estamos hablando de otro aspecto, que después que pasemos a la tierra prometida nos las entrega como una herencia, ¿no? Y esto es
muy importante desde el punto de vista teológico. Fíjense, puedes leernos, Estefanía, el siguiente versículo de Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, entonces aquí tenemos un concepto de lo que es hijo. Cuando ustedes oigan hijo, ustedes tienen que relacionarlo automáticamente como el heredero, como el dueño de la herencia. Por eso que, o sea, cuando hablamos de hijo, de que Yeshua es hijo de Elohim, no estamos hablando de que son dos personas diferentes, sino que el Mesías tiene la función de entregar la herencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles, todo el universo. Por lo tanto, Él es el dueño y Él es el único que tiene el derecho de entregar la herencia. Y por eso se le da el título de hijo. Hijo es un título, no se refiere a otra persona diferente a Hashem, a Elohim. Vemos en Tito 3, 5, 7, Alfonso, ¿puedes leernos? Prende el micrófono, mi amor lindo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ok, entonces, ¿dónde tenemos que tener nosotros la esperanza? No es que en esta tierra los justos no vamos a morir, ni vamos a pasar por esas calamidades, ni no. Nuestra esperanza tenemos que tenerla en la vida eterna, por medio de Yeshua, que es el dador de la gracia, porque es el dueño de la herencia. Ok, vamos a seguir avanzando en la parashá y vamos a ahondar un poquito en quién fue Yehoshua, Josué, y qué relación tiene con Yeshua. Fíjense, en Bemidbar, números 13, 1, 2 y 6 y 8, habla sobre Yehoshua lo siguiente. Y Hashem habló a Moshe diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que lo darán a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este Oseas, hijo de Nun, es Yehoshua. Lo que pasa es que su nombre original es Oseas. Fíjense que me salté algunos versículos porque nombran todos los jefes de las demás tribus que dieron mal reporte. Y los únicos que dieron buen reporte fueron Caleb y Yehoshua, o en ese momento Oseas. Caleb era un prosélito que se convirtió al pueblo de Israel y fue aceptado dentro de la tribu de Judá y llegó a ser el jefe. Y llegó a ser el único que entró de su generación a la tierra prometida junto con Oseas, que era la tribu de Efraín. O sea, aquí tenemos los líderes dentro de ese grupo de espías, que fueron los que pasaron a la tierra prometida, después fueron Judá y Efraín. Adelante, Efraín. O sea que tú dijiste que Caleb y Oseas, o sea, y Joshua, los dos habían estado antes, o sea, habían salido desde el principio y fueron los únicos que no murieron, ¿dijiste tú? Sí, porque recuérdate que de la primera generación que recibió la Torá en el monte Sinaí, todos los hombres de 20 años en adelante, los únicos que quedaron vivos fueron Caleb y Oseas. Es decir, O sea, Josué. mayores de 20 años, eso fueron... Los únicos que quedaron vivos que pasaron a la tierra prometida, porque está Moshe murió en el desierto, Aarón murió en el desierto, Miriam murió en el desierto, todas las personas murieron en el desierto,
excepto los que nacieron en el desierto, los que tenían menos de 20 años cuando se hizo el pacto, ellos fueron los que sobrevivieron. Entonces, pero fíjense que no por casualidad, los dos líderes del pueblo en ese momento fueron un representante de la tribu de Judá y un representante de la tribu de Efraín. Y vamos a ver el significado profético de esto más adelante. Entonces, Yehoshua era el espía, era jefe de la tribu de Efraín, se llamaba Oseas, hijo de Nun. En Shemot, Éxodo 24:13, dice: y se levantó Moshe con Yehoshua, su sirviente, y subió Moshe al monte de Elohim. Por lo tanto, Yehoshua era sirviente de Moshe. Desde el punto de vista profético, Yehoshua representa al Mesías y Moshe representa la Torah escrita. ¿Qué dice Juan 10:37? ¿Dan? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yeshua era un sirviente de la Torah del Padre. ¿Por qué? Porque le obedecía en todo. Como también lo dice Dan, también lee Juan 6:38, Juan 4:34. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yeshua les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Y dónde se expresa la voluntad del Padre? En su Torah, en su palabra. Ahí está todo expresado. Yeshua, sirviente de la Torah del Padre, así como Yehoshua fue sirviente de Moshe. Fíjense que aquí hay un hecho que sucedió en Números 11, 26 y 29. Dice: pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Los que se inscribieron y salieron al tabernáculo, cuando estuvieron allí, empezaron a profetizar, pero el Espíritu, fueron llenos del Espíritu. Pero estos dos no fueron, sin embargo, estaban profetizando. Y un joven corrió y avisó a Moshe diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Yehoshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe desde su juventud, y dijo: Moshe, señor mío, deténnos. Pero Moshe le dijo: ¿tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que Hashem pusiera su espíritu sobre ellos. Y fíjense que en Lucas 9:49 hubo un hecho muy parecido. Van a donde Jesús, a donde Yeshua, en este caso Juan, y Juan le dice: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Yeshua le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Amén. De alguna manera, estas dos historias son muy parecidas y Yeshua actuó conforme a lo que sucedió en aquella otra oportunidad. Ok. Podemos leer Bemidbar número 27 y 18, Javi, por favor. Siguiendo con la parasha. Hablando del Espíritu. Y Hashem dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Ok, en Josué, Yehoshua, estaba el Espíritu de Dios. Y eso fue una de las razones por las cuales el Señor le dice a Moshe que lo escoja como líder. ¿Qué dice Isaías 11:1-2? ¿Sabe? Y brotará un retoño del tronco de Isaías, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Hashem. Así como en Josué tenía que estar el Espíritu para llevar al pueblo en el liderazgo, tenía que estar también el Espíritu profetizado en este caso en el Mesías, y así sucedió en Juan 1:29-32, cuando Yohanan, el Bautista, vio a Yehoshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí vendrá un hombre que era antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo
como paloma y se posó sobre él. Mi amor, ¿puedo un poquito más de agua, por favor? ¿Qué dice Juan 1:39? Diga, por favor. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces esa era la señal. En ambos estaba el Espíritu de santidad. Hay un midrash que habla, que es muy interesante, que habla sobre el Espíritu de Dios. La primera vez que se hace referencia al Espíritu de Dios está en Génesis 1:2. Día, ¿puedes leerlo en el midrash, por favor? Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Este es el Espíritu del Rey Mesías, como está escrito, y reposará sobre el Espíritu del Eterno. El Mesías ciertamente es superior a Moshe Rabbeinu. En la frase que está al principio de la Torá, y el Espíritu de Dios se cernía, los sabios enseñan, esto alude al Espíritu el Rey Mesías. Ese verso continúa sobre la faz de las aguas. Esto insinúa un nivel mayor que el de Moisés, quien fue llamado por este nombre, porque de las aguas lo saqué. Amén. Fíjense que paralelismo. Cuando no había vida, que el Espíritu de Dios estaba alrededor de las aguas, estaba alrededor de digamos que la tierra estaba vacía, sin orden, había pura tiniebla, no había vida. Según este midrash, ese espíritu era el espíritu del Mesías. Y entonces el que el que se introdujo el primer día de la creación por medio de la luz era el Mesías en forma de luz. Por esto el Mesías es superior a Moshe, quien hoy en día es la persona o el personaje más importante para él. Ahora, vean lo que sucedió. O sea, ya vimos el paralelismo entre Yehoshua y Yeshua. Ahora vamos a ver, desde el punto de vista profético, qué sucedió más adelante con el reino de Israel, después que se hizo el primer templo, después que vinieron los reyes. Y dice así, en Primera de Reyes 11, del 10 al 11, Daniela, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que Hashem le había ordenado. Y Hashem dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Salomón, el hijo del rey David, lamentablemente cayó en la promiscuidad, cayó en la idolatría, y eso trajo como consecuencia que hubiese una división del reino de Israel. Y aquí está profetizado esto, ¿no? Luego vemos en Primera de Reyes 11:26, yo leo, por favor. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serú, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Fíjese, un siervo de Salomón, así como Yeshua era siervo de Moshe, que era de la tribu de Efraín, dice ahí, un efrateo de Sereda, ¿no? Se rebeló contra quién? Contra Salomón. Y a él fue quien nombraron rey de Israel. Dice, cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, que era el que lideró las 10 tribus del norte,
y era de la tribu de Efraín. Por eso se le dice, se engloba como en Efraín esa división. En 1 Reyes 11:31, hablando de una profecía sobre Jeroboam, y dijo Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Hashem, Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Pero fíjense, 10 tribus se fueron al norte y en el sur se quedaron Judá y Benjamín. Eso no quiere decir que habían judíos del lado del norte y habían de todas las tribus de Israel viviendo en el sur. Pero desde el punto de vista profético hubo una división y estuvo dividido comandada por Efraín y comandada por Judá, que eran los principales en ese momento. Así como cuando los 12 espías, quienes quedaron al mando de Israel, fueron Judá y Efraín. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a los tiempos de Yeshua. Esto es un súper resumen de un tema que es muy polémico y candente en estos días. En los tiempos de Yeshua, Mateo 15:24, ¿qué dice Juanita, por favor? Y respondiendo, él dijo: no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién está hablando? Está hablando de Yeshua. Y dijo que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque también está dicho de que el Señor se divorció de las 10 tribus del norte, mas no se divorció de Judá, aunque Judá también fue infiel y adúltero. Entonces, cuando Yeshua vino, él dijo que él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Ezequiel, ¿qué se nos dice sobre los tiempos finales? Cosa que no ha sucedido. Ahora vamos a proyectarnos al futuro. Ezequiel 37, 16, 18. Mi amor, ¿puedes leernos, por favor? Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, júntalas la una con la otra, en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Continúa. Diles: así dice Hashem Elohim: he aquí, tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquellas, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una de mi mano, y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Continúa. Y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Eso lo estamos viendo en nuestros propios ojos hoy en día. Nuestros hermanos judíos conservaron la Torá, conservaron muchas de las fiestas, muchos de los mandamientos, pero no tienen la revelación de Yeshua, el Mesías. La gran mayoría no la tiene. Hay un grupo que sí la tiene. Y el pueblo fue todo disperso por el mundo. Vimos en la parashá pasada que eso lo interpretan como una manera de alcanzar a las naciones gentiles, para que a través de esas naciones gentiles se le cause celo al pueblo de Judá y sea revelado el Mesías, y de nuevo todos seamos uno solo. Para que eso suceda, las tribus de Israel, mezcladas entre los gentiles, que se gentilizaron,
tienen que dejar su idolatría y ir de retorno, y esto es muy apropiado con lo que estamos viviendo ahorita, que estamos digamos que en un espíritu de arrepentimiento, en un espíritu de retornar al principio, al Reshit. En el Reshit creó Dios los cielos y la tierra. El Reshit, las primicias, es Yeshua. La única manera de nosotros retornar en arrepentimiento es a través del Reshit, porque en el Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, vemos que al final de todos los tiempos viene la unidad, está profetizada la unidad de todo el pueblo de Israel. Ezequiel 37, 22, 23 dice: y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel un solo rey será sobre todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, los limpiaré y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando con la parashá. Versículos 9 y 11 hablan de que y escribió Moshe esta Torá y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moshe les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de las deudas, o sea, el año de la Shemitah, en la fiesta de Sukkot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Hashem Elohim en el lugar que él escoja, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Esto es un mandamiento. Cuando pasemos la tierra prometida, cada 7 años tenía el pueblo que leer toda la Torá. Porque la única manera de que la fe surja en nuestras vidas es por el oír la palabra de Dios. Así como dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Mashiach, la palabra de Dios. Nosotros debemos sentirnos verdaderamente súper privilegiados que podemos leer la Torah todos los días, todos los Shabbat, todos los meses, todos los años. Ahorita estamos concluyendo un nuevo ciclo donde leímos toda la Torah. Entonces, eso es un privilegio que no todos tenían en aquella época. En Devarim 31, 12, continuando con la parashá, ¿puedes leernos, Valentina, por favor? Congrega el pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer a Hashem tu Elohim y cuiden de observar todas las palabras de esta Torá. Ok. El forastero que habla ahí viene de guerra. Moshe le puso a uno de sus hijos Gerson, porque él fue extranjero en la tierra de Egipto. Y es muy revelador y muy importante que aquí se nos está diciendo que la palabra debe leerlo no solamente todo el pueblo de Israel, sino los extranjeros. Pero ¿cómo los extranjeros van a leer la palabra? Tiene que ver, para eso Dios nos ha puesto por luz y sal de las naciones, para que vayamos a llevar la palabra a los extranjeros. Si ellos no escuchan la palabra, jamás se van a arrepentir. Yo les bendigo la vida de los viejitos que nos predicaron a mi hermano y a mí la palabra, y a través de ellos fue que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Yeshua. Ellos eran embajadores de Costa Rica, en Venezuela. La señora Margarita Cortés y su esposo, el señor Cortés, ya los dos están durmiendo con el Señor en este momento. Continuando con la parashá, versículos 14 y 15. ¿Puedes leerlo, por favor, Lía? Entonces dijo el Eterno Moshe. Entonces dijo el Eterno Moshe: he aquí, el tiempo de tu muerte está cerca.
llama a Yehoshua y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moshe y Yehoshua y se presentaron en la tienda de reunión. Y se apareció el Eterno en la tienda en una columna de nube. Y la columna de nube se puso en la entrada de la tienda. Continúa. Y Hashem dijo a Moshe: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Okay. A pesar de que Moshe les había dado la Torá, ya el Señor estaba profetizando que iban a quebrantar el pacto. Por lo tanto, ese pacto, esa Torá, no les dio esa salvación, ese descanso, esa promesa. Sin embargo, Moshe entrega el mando del pueblo a Yehoshua. La Torá de Moshe no nos salva, sino que nos conduce a Yeshua, como dice Gálatas 3:24, que dice: de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo, pedagogos, para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por la fe. El significado de pedagogo viene de una palabra griega, en la cual, que significa niño, o sea, en la cual una parte de la palabra significa niño y la otra parte significa guía, o sea, dirigir al niño, el guía del niño. En la antigua Grecia, el pedagogo era el siervo encargado de acompañar al niño hasta la palestra que se llama didaskelia, que es donde ellos iban a recibir la enseñanza. Entonces, la Torá es un siervo que nos conduce y nos entrega en las manos del Mesías. En Juan 1:17 dice que la Torá fue dada por Moshe, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua HaMashiach. Por eso es que Moshe no entra a la tierra prometida con el pueblo. Y ya en la parte final, vemos en Devarim 31:17, continuando con la parashá, Yorrey, por favor. Y se encenderá mi ira contra aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males. Ok, entonces está profetizando el Eterno a través de Moshe, diciendo que el pueblo se iba a apartar, y la consecuencia de apartarse es que el Señor esconde su rostro de ellos, es decir, la identidad del Mesías iba a ser escondida. Y el pueblo se iba a preguntar, se iba a dar cuenta: ¿no será que es que Dios no está en medio de mí? Que me han sucedido todas estas cosas. ¿Y cómo puede estar el Eterno dentro de nosotros? Como dice Ezequiel 11:19-20, que dice, Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la única forma de que el Señor esté en medio de nosotros. Abraham, ¿puedes leernos Ezequiel 11:19-20? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Entonces el Señor pone su espíritu en nosotros para que nosotros cumplamos sus estatutos y ordenanzas. Y en 2 Corintios 1:21-22, Renata. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Mashiach y el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Amén.
Y entonces, para finalizar, tenemos que darnos cuenta de que el Señor utiliza la profecía como una herramienta de evangelización. En los versículos 19 y 20, Estefanía, ¿puedes leernos de Devarim? Ahora pues escribid este cántico para vosotros, y tú, enseñándoselo a los hijos de Israel, ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán, y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Qué importante que el Señor nos diga antes que pasen las cosas todo lo que va a suceder. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque hay algunos con espíritu de adivinación, algunos que se la tiran de profetas, de brujos, etcétera, que verdaderamente no pueden, dicen 100 cosas y 99 son mentiras. Pero el Señor nos anuncia todo de antemano. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos de que esa es la palabra de Dios. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora está uniendo antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moshe este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los hijos de Israel. Sucederá entonces que cuando... ya lo leí. Fíjense lo siguiente, el Señor mandó a componer una canción a Moshe. Esa canción se la aprendió el pueblo de Israel, nos la aprendimos, hasta el día de hoy. Y es como un testigo de todo lo que va a suceder en el futuro. Dios está utilizando la profecía como una herramienta de evangelización hasta el día de hoy. Y yo le voy a pasar el testigo así como Moshe le pasó el testigo a Yehoshua, yo le voy a pasar el testigo a Javier, porque la próxima semana Javier nos va a hablar sobre ese cántico, que es el siguiente capítulo, que es el capítulo 32, el cántico de Moisés, como una profecía que la hemos aprendido hasta el día de hoy. Decir cuál es ese cántico. Que obliga a venir el próximo chaval. Bueno, vas a tener que escucharlo en línea. Sí, en línea te tocó. Cerramos con esto, fíjense. Esto lo leímos en la lectura del Apocalipsis 1, del 1 al 2. La revelación de Yeshua HaMashiach que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. Toda la palabra de Dios es una profecía sobre Yeshua HaMashiach y todas las cosas que van a suceder en el futuro, como ya lo hemos visto de manera muy resumida. Y entonces el versículo 3 es hermoso porque dice: bendecido, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Todo lo que hemos leído en el capítulo 31 es una profecía. Y nosotros hoy en día, hoy en este momento, estamos siendo bendecidos por el Eterno, porque lo estamos oyendo y estamos atesorándolo en nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. Bendecidos los que oyen y guardan la profecía de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.